Buenos días, compañeros. A mí me toca exponer el tema Interpretaciones sobre el desarrollo económico de México en el siglo XX. Como primer apartado veremos los hechos estabilizadores. En el primer siglo de vida independiente del país, se caracterizó por combinar periodos de crecimiento lento con otros de prolongado estancamiento. Durante el Porfiriato, en 1876, se inició un periodo de crecimiento en gran medida. Las características de este periodo son la disminución de costos de transporte, la reinserción en la economía internacional, el desarrollo del sistema financiero, la inversión de infraestructura de comunicaciones y obras públicas, y por último, la aparición de grupos económicos de capital extranjero. Es importante señalar que en el periodo de crecimiento económico con más éxito del Porfiriato tuvo lugar en el siglo XIX y no en el siglo XX. La década menos estudiada del siglo XX por los historiadores de la economía es la que corresponde a la fase armada de la Revolución Mexicana. Entre el año 1926 y el año 1932, México enfrentó problemas políticos y económicos muy severos, que se vieron agravados por la crisis internacional que se inició a finales de 1929. Las políticas iniciadas en el año de 1932 permitieron iniciar una incipiente recuperación que comenzó a consolidarse a partir de 1934. Este crecimiento se mantuvo con unos altibajos hasta 1982. En la gráfica número 1 podemos ver el comportamiento del PIB real. Todo esto a precios de 1993 y la tendencia hasta antes de la crisis más reciente. Como puede apreciarse, hay un cambio de tendencia a partir de los inicios de la década de los 80, aunque la declinación en la tendencia viene más atrás y tiene un punto de inflexión prácticamente durante el auge petrolero. En la gráfica número 2 presenta también con toda claridad los cambios de tendencia en el crecimiento económico después de la Revolución y hasta principios del siglo XXI. Como puede apreciarse y contra lo que se dijo en su momento, no fue en el año de 1995, sino en el año de 1932 cuando se experimentó la caída más abrupta en el Producto Interno Bruto. A continuación, en el cuadro número 1 podemos ver las tasas de crecimiento poblacional por periodos. Esto lleva desde el año 1900 hasta el año 2000. Podemos ver que en el año 1910 al año 1929 la tasa de crecimiento, al año 1921 la tasa de crecimiento fue de menos 0.5. Ahora en el año de 1940 al año de 1995, hay una constante de crecimiento en la población de 2.0 a 3.5. En el cuadro número 2 podemos ver la población total del país. Esto va desde el año de 1900 al año 2000. Podemos ver que en el año 1900 la población total era de 13 millones y en el año 2000 la población total creció a 97 millones. Recuerden que todos estos datos son aproximados. Como siguiente apartado veremos nuevas aportaciones y elementos para una síntesis. La perspectiva que dan las últimas 2 décadas del siglo XX permiten analizar con otros ojos el periodo de crecimiento previo al estallido de la deuda y evaluar en una perspectiva a largo plazo los obstáculos al desarrollo que se ha enfrentado la economía mexicana. Las políticas más
pragmáticas que han logrado un adecuado balance entre la intervención estatal y mecanismos de mercado son las que han resultado más exitosas. En uno de sus más recientes libros, que se titula El Estado y Desarrollo Económico, el autor Carlos Tello nos ofrece una visión muy amplia de la historia del desarrollo económico de México en el siglo XX, a partir de la contribución de uno de sus protagonistas más importantes, que es el Estado mexicano. Los estudios de las élites económicas y los grupos empresariales son importantes para poder entender las restricciones a las que se han enfrentado los gobiernos mexicanos a lo largo del siglo XX, sobre todo cuando intentaron llevar a cabo políticas más redistributivas. Como siguiente apartado es hacia una interpretación de largo plazo del siglo XX mexicano. En realidad, una visión de largo plazo nos revela que nuestro país solamente ha tenido 2 periodos de crecimiento económico sostenido. El primero corresponde a los gobiernos del general Porfirio Díaz y del general Manuel González, que van del año de 1877 al año de 1911, y que se inicia en el año de 1932 y se prolonga hasta 1982 con algunos altibajos. Si echáramos a la basura este periodo, donde hubo crecimiento alto y prolongado, nos tendríamos que quedar solamente con el periodo del Porfiriato. Y si también renunciaríamos a este, nos tendríamos que ir al periodo de la colonia, para poder buscar nuestro último periodo de crecimiento económico largo y sostenido. Más allá de la carga ideológica que puede subyacerse en varias de las interpretaciones antes mencionadas, la evidencia empírica analizada en el primer apartado demuestra que en el siglo XX fue el de la gran transformación de la economía mexicana, y en concreto el periodo de 1934 a 1982. El aumento de la intervención del Estado en la economía del país comienza con el presidente Plutarco Elías Calles, periodo conocido como el Maximato. Este proceso se enfrentó a serias oposiciones, pero se resolvió durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, a favor de una ampliación de la participación estatal, y finalmente se consolida en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. El sexenio del general Lázaro Cárdenas fue importante, tanto en la construcción del sistema político mexicano como en buena parte de los instrumentos del Estado en la economía del país. Los periodos de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y los primeros años del presidente Adolfo Ruiz Cortines se caracterizan por un decidido apoyo a la industrialización del país, en medio de crecientes presiones inflacionarias. Con dicho apoyo, este periodo contó con un inicio favorable para la sustitución de importaciones, que fue provocada por la Segunda Guerra Mundial y la creciente demanda de las materias primas mexicanas a Estados Unidos. Como conclusiones, el primer punto sería que vimos a lo largo de la lectura el periodo de crecimiento económico en México comienza durante el Porfiriato y se ve reflejado con la infraestructura ferroviaria e inversiones del capital extranjero. Después podemos ver que tiene un crecimiento constante. Durante los años de la Revolución, el crecimiento se frena
tanto económico como de población. El siguiente punto sería que es importante señalar que en esos años son pocos los historiadores económicos que documentan y escriben durante este difícil periodo. Recordemos que el auge económico para el país fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde se incrementaron las exportaciones de las materias primas. Y por último, la intervención del Estado en el crecimiento económico del país se va haciendo gradual, poco a poco, hasta llegar a la infraestructura y paraestatales que tenemos hoy en día.